Bueno, en esta ocasión le voy a explicar sobre la historia de la lógica. Eh, pues existen cuatro etapas: lógica antigua, lógica medieval, lógica moderna y lógica contemporánea. La lógica antigua eh, empezó con mucho más antes de Aristóteles. Se puede decir que con Parménides que compite en el título del padre de la lógica con Aristóteles. Parménides y Aristóteles. Claro que Aristóteles dio más aportaciones a la lógica. Parménides, eh, en sí, lo que él planteó con lo que decía era que el ser es único y que no puede ser otro. Por ejemplo, yo soy José Carlos, no puedo dejar de ser José Carlos, o sea, mi persona. Y luego está Zenón de Elea, dio origen al método dialéctico. El método dialéctico, ¿qué es? El método dialéctico se basaba en más que nada tesis, se basaba a, a hechos que el filósofo trataba de demostrar. Luego está Demócrito, plantea su lógica de razón suficiente. O también podemos decirle, no hay efecto sin causa. Y fue el primero en llamar a todo eso lógica. El primero que nombra así. Luego de eso viene Platón que estaba muy equivocado, estaba mal su teoría, en la cual Aristóteles lo corrigió de una manera sorprendente. Luego podemos pasar a la lógica medieval. Fue abarcada, fue llevada a esa época por los estoicos, los cuales tradujeron todo el libro de Aristóteles, todos los seis libros que, por cierto, hoy en día se llaman órganon, esos seis libros que escribió Aristóteles, que ahí en esos libros planteó su teoría del silogismo. Bueno, entonces llegó la época medieval y en la época medieval eh, las personas, más que nada la iglesia hacía que las personas no tuvieran capacidad de pensar, hacían que todo se base en religión. Entonces en la época medieval la iglesia buscaba, por decirlo así, volverlos esclavos, volverlos tontos a toda persona, para que así sean mucho más fáciles de controlar. La iglesia estaba muy remarcada en la época medieval. Como iba diciendo, la lógica en la Edad Media fue considerada un arte y una ciencia. Eh, Se enseñaba la lógica de Aristóteles en las universidades, pero solamente eso. No querían que las personas eh, razonen y saquen otras conclusiones que no sean las de Aristóteles sobre los libros de Aristóteles. Eh, Esos libros se enseñaban en la Universidad de Oxford, en Estados Unidos, y en ese tiempo esa universidad remarcaba mucho lo que era la historia de, de Aristóteles, los libros, el órgano que se conoce ahora. Bien, entonces, gracias a los estoicos que llevaron la cultura de Aristóteles hacia, hacia Boecio tradujo todos los libros de Aristóteles y los introdujo a la Edad Media. Y bueno, en la época medieval no hubieron muchos filósofos. Sí hubo uno importante que fue Ockham, el cual propuso con su lógica, con su preposición, que se conoce como la navaja de Ockham. Él establecía que todo fenómeno
podía ser explicado de la manera menos complicada posible. Y su lógica se basaba más que nada a economía, a, a dinero, porque en una parte Ockham dice en una parte Ockham dice que los entes no deben multiplicarse sin necesidad, a lo que hace entender que se basa mucho la economía en ese tiempo. Las personas, eh, por decirlo así, malgastaban su dinero. Entonces, la lógica que él propuso tenía mucho sentido en ese tiempo, tenía mucho sentido, ya que eran tiempos más liberales. Y bueno, en la edad moderna podemos hablar de Francis Bacon. Francis Bacon es el creador de la lógica moderna. Creó un nuevo órgano, por decirlo así. Francis Bacon, lo que se refería a su lógica era que podemos tener algo lógico de la misma naturaleza, del mismo entorno. Entonces, Francis Bacon se basaba mucho a eso, a la naturaleza. Entonces, lo que Francis Bacon propuso fue una forma empírica de mirar la lógica, de analizar a la lógica, ya no solamente de una forma matemática, sino de algo más intangible, algo más pensado, algo más lógico, referente a un entorno. También tenemos a Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, que mayormente remarcó harto en la política, habló de propiedad privada, habló de mayormente economía. Bueno, y luego sigue Leibniz, que aparte de la lógica hizo bastantes cosas, como por ejemplo el cálculo diferencial, el código binario, lo descubrió él. Claro que por la poca tecnología que había en ese tiempo no la puedo aplicar, porque Leibniz tenía un sueño. El sueño era que todo mundo se pudiera comunicar desde donde sea que esté, y él descubrió la forma de hacerlo, solo que no tenía la tecnología de ese tiempo suficiente para hacer todo lo que él quería. Luego ya en la edad contemporánea es donde recién se empieza a ocupar ese código binario, bueno, modificado, para poder hacer celulares, laptops y todo lo que tenga programas de computadora. Tiene código binario, todo. Luego le sigue George Boole, el cual podemos decir que usó el álgebra y la lógica. Fue de los primeros que usó los signos algebraicos para poder referirse a la lógica. Y ahora pasamos a la edad contemporánea, en la cual actualmente vivimos. Estamos en la edad contemporánea según la lógica, en la cual es códigos binarios, informática, todo lo que los antiguos filósofos quisieron que pasara, lo estamos viviendo ahora gracias a ellos, gracias a sus pensamientos, a sus descubrimientos, gracias a los códigos binarios, los cuales fueron posibles gracias al estudio de la lógica. Bueno, sin más que decir, espero que se haya entendido. He hablado de los filósofos más importantes de cada era y espero que la hayan entendido. Y nos vemos.